Hola, ¿qué tal? Te saludo a Raúl Valenzuela. De nueva cuenta estoy aquí subiendo un video para YouTube. La verdad estuve ausente un par de semanas, vengo regresando de un viaje de China, pero siempre tuve el compromiso de subir este video que la verdad es muy importante, sobre todo porque se trata sobre temas más avanzados en el e-commerce, específicamente de cómo escalar tus campañas publicitarias y más específico si utilizas Facebook. Voy a explicar muchas cosas que mucha gente no está hablando, en específico cómo manejar presupuestos cada vez más altos en cuanto a facturación y también cómo incrementar tickets promedio de venta. Sugiero que te quedes todo este video porque tiene información muy valiosa que te va a ayudar a llevar tu tienda en línea al siguiente nivel. Ok, esta es la pantalla de una de las tiendas que manejo, de tiendas en línea, donde nosotros podemos ver las estadísticas de la tienda misma. Esta tienda en este momento no se encuentra en operación, ya que por cuestiones de inventario le puse una pausa, pero lo que sí podemos encontrar son las estadísticas. Estas estadísticas nos dan un total de ventas de 712,484 pesos. Recordemos que esta tienda está configurada en pesos mexicanos y todas sus ventas son en pesos mexicanos, ya que fueron realizadas en México. De igual manera, vemos 590 órdenes y el periodo de tiempo que abarca esta cantidad es del mes de abril al mes de agosto. Cabe señalar que tuve la intención de grabar este video mucho antes, solamente que por una cuestión de mi viaje a China en las últimas semanas no me fue posible hacerlo, pero de igual manera pues las estadísticas quedan aquí. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a las ventas de esta tienda es una tienda que maneja pocos productos, un catálogo de no más de 5 productos. Entonces, lo que se hace es que se escalan estas ventas, donde con un catálogo muy pequeño de productos puedes llegar a niveles de facturación muy altos. Entonces, si nos vamos aquí mes por mes, vemos que, por ejemplo, el mes de agosto tuvimos ventas de 123,528. De igual manera, si nos vamos al mes de julio, tuvimos ventas de 107,131. Si nos vamos al mes de junio, tuvimos ventas de 111,876. Si nos vamos al mes de mayo, tuvimos ventas de 188,791. Y si nos vamos al mes de abril, tuvimos ventas de 181,158. Entonces, esto sumado en el periodo de abril a agosto, pues nos da el total de 712,484 pesos mexicanos. Esto no nos dice toda la película o toda la historia de lo que está sucediendo detrás de esta tienda, porque algo que yo comento mucho es que en el e-commerce es un negocio de métricas, sí, pero no solamente de ventas, sino que para vender hay muchos costos asociados con llegar a estas cifras. Entonces, para eso, yo lo que utilizo es esta herramienta que se llama Order Metrics, que es una herramienta que tú puedes conectar a tu tienda en línea, pero no solo eso, sino que la puedes conectar a otros servidores que tú utilices para hacer tus ventas en línea. Aquí lo que vemos es de que tú puedes conectar ya sea a tus campañas de anuncios, a tu tienda, a tus pedidos, a tus envíos, y vas haciendo un seguimiento de lo que estás teniendo de utilidad neta en tus ventas en tu tienda en línea. Antes de yo utilizar esta herramienta, lo que yo utilizaban eran hojas de cálculo, y en estas hojas de cálculo lo que hacía pues iba llevando pues el seguimiento de las ganancias diarias en las tiendas en línea. Pero bueno, esto lo que hace esta herramienta es que automáticamente va jalando toda la información de lo que está sucediendo detrás de tu tienda en línea. Lo que podemos ver en el panel de administrador de Order Metrics es algo como esto, donde nos desglosa el número total de órdenes que tiene tu tienda en línea, las ganancias que tú tienes, y también nos va desglosando el costo por bienes vendidos, si tú generaste algún descuento, diste algún descuento, los costos asociados con el envío de los productos, también los costos que tú cobraste al cliente por estos envíos, así como el margen bruto
de la venta de estos productos y la utilidad bruta también de los mismos. De igual manera, como tú lo puedes conectar a tus servidores de publicidad, ya sea Facebook, ya sea Google, ya sea alguna otra plataforma que tú utilices para hacer anuncios, aquí también te va a desglosar el costo publicitario o lo que tú gastaste para llevar los anuncios a tus clientes potenciales. También pues te desglosa cuánto te cuesta cada orden generada y te da un margen neto, que esto es muy importante al momento de vender en línea, y también te da la utilidad neta. Entonces, de esta manera tú ya puedes calcular cuánto es la utilidad neta o la utilidad después de todos los costos asociados por vender en línea. Entonces, por eso me gusta mucho a mí utilizar Order Metrics, porque sabes a ciencia cierta y con un seguimiento diario cuánto es tu utilidad neta en tus tiendas en línea. Y esto nos lleva a lo siguiente. Algo muy importante al momento de escalar es siempre tener en cuenta los márgenes de utilidad que nosotros tenemos que conseguir. Y para eso yo recomiendo manejar márgenes de utilidad de entre un 30 y un 40%. Esto en mi experiencia es el margen óptimo y te voy a explicar por qué. Cuando tú tienes un margen de menos del 30%, recordemos que estos márgenes son márgenes de utilidad neta, después de descontar todos los costos asociados por vender en línea, como costos por envío, costos por publicidad, costos por los bienes vendidos. Y como te comentaba, si tú tienes un margen menor al 30%, esto quiere decir que tienes un margen mínimo. Entonces yo lo que recomiendo es tratar de incrementar el ticket promedio de venta. Esto no es otra cosa más que en una compra tratar de que el cliente lleve una segunda, tercera o cuarta pieza, como lo que se conoce como upsell, o también tratar de que el cliente compre un producto complementario, lo que se conoce como cross-sell o venta cruzada. Entonces, de esta manera, cuando tú tienes un margen menor a 30% y si tú añades o incentivas al cliente a que compre más piezas en la misma compra, esto te va a ayudar a incrementar el ticket promedio de venta. Ahora, por otro lado, también el tener un porcentaje mayor al 40%, a simple y sencilla vista puede parecer un indicador positivo, pero en mi experiencia, cuando yo tengo un porcentaje mayor al 40% de utilidad neta en las ventas en mis tiendas en línea, lo que me está diciendo es que no estoy escalando lo suficientemente fuerte o lo suficientemente agresivo los productos que estoy promocionando. Entonces, lo que yo hago en estos casos es que incremento más el gasto publicitario. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un porcentaje mayor al 40%, lo que te está diciendo es que tienes un margen más amplio para poder gastar más en pauta publicitaria que te va a ayudar a vender todavía aún más piezas o órdenes dentro de tu tienda en línea. Entonces, por eso el margen óptimo que yo recomiendo al momento de vender en línea es un margen de entre 30 a 40%. Antes de pasar a explicarte específicamente cómo escalar, quiero señalar algo de lo que mucha gente no está hablando y que son los peligros de escalar. Escalar sí supone por un lado más ventas, pero también por otro lado más cuestiones asociadas con vender. Entonces, para eso aquí hay algunas recomendaciones que yo hago que tú tienes que comenzar a configurar para que al momento de que tú recibas ciertas cuestiones o ciertos problemas sobre la mesa no te tomen por sorpresa. ¿Por qué? Porque bueno, vas a comenzar a recibir ventas cada vez más altas y más frecuentes. Entonces, para eso, en primer lugar, tienes que tener un buen servicio al cliente en tu tienda en línea, sobre todo en el aspecto de cómo está la información configurada en tu tienda para aquellos clientes que hacen una compra en la misma. Esto tiene que ver con los correos de seguimiento. Para eso recomiendo mucho Klaviyo, que tengo otro video en mi canal de YouTube donde explico cómo hacer correo de seguimiento en Klaviyo. Eso tiene que ver también con tú mismo poder contestar los correos a los clientes o tener algún asistente que te ayude a contestar estos correos en un lapso no mayor a 24 horas. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a reducir los contracargos. Los contracargos son aquellos situaciones donde el cliente que te compra tu tienda en línea
solicita a su banco que le regresen el dinero de esa compra, y esto lo hace si el cliente no está satisfecho con el proceso de compra mismo. Entonces hay algunos clientes que inclusive antes de recibir el producto, como no tienen información de dónde está su pedido, su guía de paquetería, el tiempo estimado de entrega y demás, ellos solicitan a su banco que le regresen el dinero. Entonces esto afecta mucho cuando tienes una tienda en línea. ¿Por qué? Porque es un dinero que dejas de ganar. Entonces, para esto yo recomiendo tener configurada una página de FAQ o de preguntas frecuentes dentro de tu tienda en línea, donde especifiques muy bien los días que va a tardar el pedido. De igual manera, las paqueterías que tú manejas y que, como yo te comentaba, dar soporte postventa al cliente que así lo requiera. También, dentro de las pasarelas de pago, recomiendo manejar cuentas empresariales. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que nosotros abrimos cuentas personales de pasarelas de pago, por ejemplo, el caso de PayPal, donde una cuenta personal no soporta tantas transacciones como una cuenta empresarial. Entonces, si tú tienes una cuenta personal de PayPal, por ejemplo, y de repente comienzas a recibir muchas transacciones al día, esta cuenta puede ser bloqueada por comportamiento sospechoso. Entonces, para eso, anticipándote antes de escalar, recomiendo manejar una cuenta en el formato de empresarial para PayPal. De igual manera, tú también puedes comunicarte con PayPal previo a escalar y comunicarles que, bueno, vas a comenzar a recibir transacciones más frecuentes, y de esta manera ellos ya están al tanto de que tu cuenta va a comenzar a recibir más pagos por ventas en línea. Otro punto importante también es archivar los números de guía o los números de rastreo, ya que cuando tú manejas paquetería, pues obviamente tú estás enviando los paquetes y tienes un número de guía. Muchas tiendas en línea o muchas personas que venden en línea no conservan estos números. Entonces, estos números son importantes porque al momento de que un cliente puede meter alguna disputa o algún contracargo alegando que el producto no le llegó, tú tienes un comprobante que es el número de guía. En el momento que hagas una disputa con una pasarela de pago o con una paquetería, pues este número de guía te ampara para demostrar que tú sí enviaste el producto en tiempo y forma. Entonces, por eso yo recomiendo archivar los números de guía hasta por 6 meses, en caso de que así se requiera. De igual manera, recomiendo también manejar una tarjeta de crédito de respaldo. Recordemos que si tú estás haciendo pauta publicitaria o campañas de anuncios, ya sea en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Google o en diferentes plataformas publicitarias, muchas de ellas tú puedes estar trabajando con tarjetas de crédito. Y si en alguna ocasión alguna de esas tarjetas llega el momento en que por algo se te bloquea o llegas a algún límite de crédito o X o Y situación, es muy recomendable tener una tarjeta de respaldo. ¿Para qué? Para que tus campañas sigan corriendo y sigan funcionando sin que afecte la operación de tu negocio. Entonces, por eso yo recomiendo manejar una tarjeta de crédito de respaldo para este efecto. De igual manera, también considera usar un agente externo siempre y cuando tú manejes más de 100 órdenes al día. Recordemos que un agente externo es una persona o una empresa que te ayuda con lo que se conoce como el pick and pack o lo que se conoce como el hacer los envíos y embalar los envíos y hacer los paquetes para enviar pues estos pedidos que tú vas a estar surtiendo. El utilizar un agente de este tipo te ayuda a dar agilidad de respuesta a los pedidos que tú recibes en tu tienda en línea, y recordemos que entre más rápido tú puedas responder a los pedidos que te llegan en tu tienda, pues eres menos propenso a recibir quejas o contracargos de tus clientes. Entonces, por eso sí yo considero que es un buen elemento que puedes tú añadir a tus tiendas en línea o a tu tienda en línea, siempre y cuando la operación de la misma lo demande. Y por último, también considera ver e inspeccionar el producto que tú estás vendiendo por tu cuenta. Actualmente, y con todo el auge que está viendo con el dropshipping, hay muchas personas vendedores que ni siquiera han visto el producto que están vendiendo, sino que desde el fabricante o desde el revendedor que está en China o en Asia lo envían directamente al cliente, y muchas veces creo que esto es un error, porque tú como vendedor no te estás dando cuenta, en realidad no estás validando que
que el producto tiene buena calidad, que es de buenos materiales, la durabilidad que tiene. Entonces por eso yo recomiendo que tú puedas ver e inspeccionar el producto por tu propia cuenta. El tema del dropshipping es un tema que sirve en algunos casos, pero yo no lo recomiendo como una estrategia de largo plazo. ¿Por qué? Porque bueno, solamente sirve para validar ideas y hasta ahí. Más allá de eso, para mí no es una práctica que pueda recomendar en el 100% de los casos. Entonces por eso a mí me gusta manejar mi propio inventario y tener el margen para poder yo ver e inspeccionar mis propios productos que yo voy a enviar a mis clientes. Cuando comenzamos a escalar, tienes que saber qué es lo que estás buscando al momento de escalar, y para eso tienes que entender muy bien las métricas al escalar. Para esto yo me guío por una métrica que yo considero que es la más importante de todas, que es el ROAS. El ROAS no es otra cosa más que el Return on Ad Spend, que es el retorno de la utilidad en el gasto publicitario. Si tú te vas al administrador de anuncios en Facebook, tú lo puedes buscar de esta manera, como ROAS, retorno de la inversión en publicidad de compras. De igual manera, si haces anuncios también en Google, lo puedes encontrar así como ROAS, o si haces anuncios en Instagram, lo puedes encontrar también así. Pero a final de cuentas es una métrica que tú vas a encontrar en la mayor parte de las plataformas que tú utilices para correr publicidad. Uno de los motivos por los que yo pongo aquí que el ROAS manda se debe principalmente a que yo veo que hay mucha gente que se enfoca mucho en calcular el costo por venta o el costo por compra. Y para mí, sí, estos son indicadores importantes, pero no tan importantes como el ROAS. ¿Por qué? Porque cuando yo me encuentro escalando, por lo regular, yo realizo ventas que no solamente son de una pieza, sino que hay clientes que en una misma compra compran 2, 3, 4 o hasta más piezas. Entonces, si tú utilizas solamente el costo por venta o el costo por compra, te va a dar un cálculo erróneo o un tanto alejado de la utilidad que tú estás teniendo. Entonces el ROAS te calcula en base al ingreso y a lo que estás gastando en publicidad, un indicador que te va a dar pie a hacer ajustes o a continuar con la estrategia como tú la estás llevando. Entonces por eso yo recomiendo dar un seguimiento puntual al ROAS. Usualmente mi objetivo es mantener un ROAS de 3. ¿Esto por qué? Porque comúnmente en el comercio electrónico, arriba de un ROAS de 2, muchas veces se puede considerar que es un ROAS promedio o un ROAS saludable. Entonces, si tú tienes un ROAS que es menor a 1.8, 1.5, es cuando tú tienes que hacer ciertos ajustes en tus campañas publicitarias. Pero por otro lado, si tú tienes un ROAS mayor a 2, 2.5, inclusive de 3, como yo aquí lo comento, es el objetivo que tú debes de tener en cuanto a este indicador del ROAS. Ahora, como tú puedes ver aquí, yo manejo esto que se llaman métricas secundarias. Estas métricas secundarias es lo que yo te comentaba, que es el costo por venta, costo por artículo agregado al carrito, costo por clic, click to rate o CTR, que es el porcentaje de personas que dan clic a tus enlaces, y CPM, que es el costo por 1000 impresiones. Entonces, para mí, estas métricas sí son importantes, pero como métricas secundarias. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes lanzar una campaña publicitaria y tener ventas y tener un ROAS alto. Pero si estas métricas secundarias no son lo suficientemente buenas y estables, el ROAS no se te va a mantener en niveles óptimos. Entonces yo recomiendo hacer ajustes antes de que el ROAS comience a caer, y viceversa. Tú puedes tener una campaña publicitaria que comienza a correr y puede que no generes tantas ventas y que el ROAS esté justo dentro del punto de equilibrio. Pero si estas métricas secundarias son muy buenas, por ejemplo el costo por venta, el costo por artículo agregado al carrito, el CPC o el costo por clic, el CTR, el CPM, o sea, si estas métricas son lo suficientemente positivas o atractivas para esta campaña, yo regularmente dejo correr la campaña de 48 a 72 horas más. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que muchas veces toma las campañas optimizarse con nueva información. Entonces es por eso que sí, estas métricas son importantes como métricas secundarias, pero siempre debemos de estar enfocados en analizar y medir el ROAS.
Antes de pasar a explicarte mi metodología para escalar, sí hay tres elementos que considero importantes a considerar al momento de escalar, y estos tienen que ver con no tengas miedo a gastar dinero una vez que hayas validado el producto, y por esto me refiero a poder comenzar a gastar cantidades cada vez mayores siempre y cuando el producto esté validado. Para esto yo tengo un par de videos aquí en mi canal donde explico cómo comenzar a validar algunos productos con presupuestos muy conservadores y muy pequeños, lo cual te ayuda a no gastar mucho dinero y cuidar mucho el presupuesto cuando estás probando productos nuevos. Pero una vez que el producto demuestra cierta viabilidad y tiene potencial para ser vendido, no debes de tener miedo en gastar dinero para hacer dinero. Entonces, para esto sí es complicado generar ticket de facturación alto con campañas de $5 al día, de $6 al día. Entonces, sí tienes que tú poco a poco ir gastando paulatinamente más, siempre y cuando tu facturación así lo permita. Entonces, para eso recomiendo que puedas ver los otros videos que tengo aquí en mi canal, donde explico no solamente cómo hacer estas campañas, sino cómo estructurar o cómo evitar ciertos errores que tienen las tiendas en línea al momento de configurarlas. De igual manera, hay algunos productos que son más fáciles de escalar que otros, y esto tiene que ver con qué tan saturado está un producto y cuántos otros vendedores lo están promocionando. Si tenemos un producto que es atractivo para audiencias muy grandes, es más fácil de escalar que un producto que sea de nicho. De igual manera, si tenemos un producto que no está siendo anunciado por muchos otros vendedores, también es más fácil de escalar que un producto saturado. Entonces, para esto sí influye mucho estos factores que de cierta manera son externos a nosotros y que tenemos que tener en cuenta, lo que hace que algunos productos se puedan escalar de una forma más rápida y más fácil que otros. Y por último, hay muchas maneras de escalar y hay muchas estrategias para poder potencializar las ventas de tiendas en línea. Yo en lo personal solamente explico estrategias que yo he validado y que me han funcionado, y muchas de ellas van a variar en función al producto que tú estés promocionando, a tu administrador de anuncios, a los presupuestos que tú estés utilizando, y tenemos que estar muy conscientes de que muchas de estas metodologías pueden variar dependiendo incluso en el país en el que tú te encuentres. Hay países donde las compras en línea están en una etapa de madurez. Hay países donde las compras en línea están en una etapa de crecimiento y otros países donde apenas se está despertando el comercio electrónico. Entonces, sí tenemos que tener muy en cuenta todos esos elementos al momento de comenzar a hacer estas estrategias para escalar las ventas. Esta es una de las metodologías que utilizo para escalar. Y uno de los principales problemas que yo veo de mucha gente que comienza a hacer campañas de anuncios y que comienza a escalar sus productos y sus anuncios es que no esperan el suficiente tiempo para que las campañas recaben la suficiente información. Entonces yo aquí algo que recomiendo es que vamos a dejar pasar al menos 48 a 72 horas después del lanzamiento de las campañas, para que los conjuntos de anuncios se estabilicen antes de ajustar cualquier elemento. El mínimo que yo recomiendo es 48 horas. En lo personal, yo a las 48 horas yo ya puedo contemplar si un conjunto de anuncios y una campaña va a ser rentable. Y esto te puedes dar una idea con las métricas que yo te he explicado en este video. Específicamente con el ROAS y con las métricas secundarias. Si después de 48 horas tú todavía no tienes una idea de si la campaña va a ser rentable, puedes esperar hasta que llegues a las 72 horas y analizando las métricas ya te puedes dar una idea de si la campaña puede generar utilidad o no. De igual manera, una vez que pasa este tiempo es cuando ya podemos nosotros comenzar a hacer algunos ajustes en las mismas campañas, ya sea como incrementar el presupuesto de las mismas o duplicarlas para comenzar a escalar. De igual manera, algo que yo recomiendo en la configuración inicial de las campañas es el auto bid o lo que es la subasta automática. El ajuste del presupuesto tiene que ser presupuesto diario y recomiendo hacerlas de un día después de hacer clic. Está también la opción de hacerlas 7 días después de hacer clic, y para esto pues hay un cierto debate. En mi experiencia, cuando son productos de ticket promedio o ticket no tan alto, digamos de
entre 15, 20, 30 dólares por producto. Las campañas de un día después de hacer clic funcionan muy bien. Y de igual manera, cuando son productos ya de ticket un poco más alto, digamos de 30 dólares hacia arriba, las campañas de 7 días después de hacer clic funcionan mejor. Entonces, esto tú solamente te vas a dar cuenta una vez que corras tus conjuntos de anuncios o tus campañas. De igual manera, tengo otros videos en YouTube sobre cómo probar productos. Esto es si tú aún no tienes la idea de qué productos vas a comenzar a escalar. Tengo otros videos donde yo te explico con campañas con un presupuesto menor y sobre todo con campañas de interacción cómo tú puedes probar diferentes productos. Recordemos que esta metodología para escalar es para productos que ya están validados, que ya han presentado cierta viabilidad para venderse y sobre todo ya estamos entrando en un tema ya un poco más avanzado en el tema de escalar. Te recomiendo que revises estos videos y bueno, una vez que ya tengas tu producto validado, yo te recomiendo comenzar a hacer estas pruebas para escalar y cuando llegues al día 4 en una campaña de interacción rentable, duplica a conversiones web con el objetivo de agregar al carrito, con un presupuesto de 20 dólares por día. Si te es rentable, duplica de nueva cuenta la campaña a conversiones web, pero ahora cambia el objetivo a compras. Y para esto yo te recomiendo aumentar el presupuesto a 40 dólares por día. ¿Por qué iniciamos primero con el objetivo de agregar al carrito? Porque este es un objetivo más fácil de conseguir y recordemos que en campañas de conversiones web tú necesitas mínimo 50 conversiones por semana para que la campaña pueda ser optimizada. Entonces, de entrada puede ser un tanto complicado conseguir 50 conversiones a compras en la primera semana. Entonces por eso yo recomiendo iniciar con conversiones de agregar al carrito o ATC antes de pasar a conversiones de purchase, que son compras. De igual manera vamos a comenzar a crear públicos similares o lo que en otras palabras se conoce como lookalikes o LLAs, que esto no es otra cosa más que buscar personas similares o con intereses parecidos a aquellas personas que han ingresado a tu tienda en línea y que han realizado alguna acción. De igual manera vamos a hacer públicos de ver contenido, que es VC, o sea, personas que entraron a tu tienda aunque no hayan comprado, personas que agregaron al carrito o add to cart. De igual manera vamos a hacer su público similar y personas que terminaron comprando o purchase, también vamos a hacer un público similar de ellos. Personas que interactuaron con tu anuncio, ya sea que tú estás promocionando con imágenes o con algún video, toda esa gente que interactuó con el mismo anuncio vas a hacer un público, primero que nada un público personalizado y después vas a crear un público similar. Y de igual manera, personas que vieron un video, específicamente si tú estás utilizando video para promocionar tus productos, vas a comenzar a hacer un público personalizado de la gente que vio el video. Recomiendo que sea hasta el 90% de la duración del video y después vas a comenzar a crear públicos similares del mismo. Entonces cuando una vez nosotros creamos estos públicos similares de estas audiencias, vamos a lanzar nuevos conjuntos de anuncios con ellos. Yo recomiendo hacerlo de dos maneras. Primero, lo que yo en mi experiencia me ha funcionado mejor es trabajar con segmentos estrechos de audiencias. ¿Y esto a qué se refiere? Audiencias de 1%, del 1 al 2%, del 3 al 4% y del 4 al 5%. Esto no es otra cosa más que definir qué tan cercano o alejado quieres a tu público similar respecto al público original con el que lo estás creando. En otras palabras, una audiencia de 1% quiere decir que tiene 1% de variación en cuanto a los intereses de tu público original. De igual manera, una audiencia de 1 al 2% quiere decir que tiene un 2% de variación, del 3 al 4 que tiene un 3 al 4% de variación y así sucesivamente. Entonces, yo recomiendo hacer estos 5 segmentos porque en la práctica tú te puedes encontrar con que cada público se desempeña de diferente manera. Por ejemplo, hay personas que solamente hacen públicos similares al 1%, considerando que, bueno, pues es el más parecido o el más cercano a las personas que yo estoy buscando, porque tiene un 99% de relación con los intereses de mi público objetivo.
Pero muchas veces en la práctica tú te das cuenta que en algunas ocasiones una variación del 1% no se desempeña tan bien como en algunos casos una del 3 al 4%. Entonces yo he tenido muy buenas ventas, inclusive a veces con variaciones del 4 al 5%. Y esto no lo sabes hasta que tú comienzas a probar diferentes conjuntos de anuncios en diferentes segmentos y en diferentes porcentajes. Y esto cuando vamos trabajando con un punto porcentual en cada público similar, es lo que yo le llamo estrecho. De igual manera, lo que yo le llamo un segmento amplio es trabajar con el segmento completo, desde 1 hasta el 5% en un solo conjunto de anuncios. Entonces, estos dos elementos te sirven mucho para comenzar a escalar en públicos similares. De igual manera, yo lo que recomiendo es que permitas correr estos conjuntos de anuncios de lookalikes o públicos similares por 48 horas. Y una vez que pasen estas 48 horas, vas a eliminar los que no sean rentables. Como yo he explicado, vas a tú comenzar a evaluar las métricas, principalmente el ROAS o el retorno de la inversión publicitaria, y también vas a evaluar las métricas secundarias. Si después de 48 horas estas métricas se desempeñan de una forma óptima, recomiendo incrementar el presupuesto de cualquier conjunto de anuncios rentables de $40 por día a 75 y repetir el mismo proceso. Después de 48 horas, si se sigue comportando de forma óptima este conjunto de anuncios, vamos a aumentar el presupuesto a $100 por día. Esto es una forma un tanto agresiva de comenzar a escalar, pero yo sí la recomiendo en cierta medida cuando los indicadores así lo permiten. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comenzar a escalar con presupuestos más pequeños o más moderados, un incremento de un 10 o un 20% por día, pero vas a tardar muchísimo en generar ventas cada vez más grandes. Entonces también recordemos que los conjuntos de anuncios tienen un techo y muchas veces este techo pues, va a influir dependiendo del producto, el administrador de anuncios, el presupuesto que tú estés utilizando, y llega un momento en el que no por más presupuesto tú le metas a un conjunto de anuncios vas a vender más. Entonces por eso los incrementos se dan cada cierto tiempo, en este caso cada 48 horas, y dependiendo los indicadores que te estén generando estos conjuntos de anuncios. Una vez que los conjuntos de anuncios lleguen a $100 por día, tienes que analizar muy bien el ROAS y ver que esté dentro de un punto positivo, y no solamente positivo, sino que esté más allá de arriba del punto de equilibrio que tú estás buscando. Recordemos que en comercio electrónico un ROAS saludable puede ser arriba de 2, 2.2, 2.5, como yo comentaba. Si puede ser 3, mucho mejor. Entonces, si el ROAS está por arriba de 3, todavía puedes escalar más fuertemente, puedes aumentar presupuestos de una forma más alta. Y de igual manera, si el ROAS está por abajo de 2, recomiendo que hagas ajustes al presupuesto de una forma muy mesurada, de una forma un poco más lenta. ¿Por qué? Porque el techo del ROAS o el techo del que te está dando este indicador no es tan alto como para comenzar a escalar más fuerte. Entonces, si el ROAS lo permite, duplica los conjuntos de anuncios a $200 por día o 250 o 300. Llega un momento en el que hay personas que me preguntan qué pasa con el empalme de las audiencias, y la verdad, con estos presupuestos no debemos de preocuparnos por el empalme de las audiencias, siempre y cuando nosotros estemos trabajando desde el mismo administrador de anuncios. En este caso, no, los empalmes de audiencias, no suceden porque estamos trabajando desde el mismo administrador de anuncios. Cuando son presupuestos mucho más altos, llega a suceder, pero en una relación muy ligera. Entonces, si aún así tienes dudas sobre si tus audiencias están empalmando, como estás duplicando y estás haciendo nuevos conjuntos de anuncios, algo que yo te recomiendo hacer es que excluyas personas que interactuaron y vieron el video que tú estás promocionando. O sea, en la parte del administrador de anuncios, cuando tú estás haciendo tu conjunto de anuncios, hay una parte que dice excluir. Ahí tú vas a excluir toda la gente que haya interactuado con tu página y toda la gente que haya visto tu video, pero solamente al 3%. Entonces, de esta manera tú te puedes asegurar que el nuevo conjunto de anuncios que estás lanzando para una nueva audiencia va a ser totalmente fresco y no va a repetir la frecuencia con la que la gente ve el mismo anuncio. De igual manera, recomiendo en los indicadores también estar revisando la frecuencia
con la que la gente está viendo tus anuncios. Algo que también me preguntan mucho es qué pasa cuando yo comienzo a escalar y comienzo a duplicar y hacer nuevos conjuntos de anuncios, si tengo que apagar los originales o los primeros que con los que comencé a trabajar. Y mi respuesta es no. Siempre yo dejo trabajando los conjuntos de anuncios que me generan resultados, sin importar si fueron en el primer día, en el segundo, en el tercero o en el 10º día. Entonces, para esto siempre tienes que estar monitoreando los indicadores y dejar encendidos aquellos conjuntos de anuncios que te sigan generando, primero que nada, información, y segundo, ventas. Entonces, por eso yo recomiendo continuar con el conjunto de anuncios de $100 si es rentable. Si el punto de arriba funciona, los que yo he explicado, duplica de nuevo dependiendo del ROAS. Por ejemplo, de $200 a $400. Y esto, como yo comentaba, si el ROAS te da margen para poder escalar todavía más fuerte, puedes hacer incrementos más fuertes de presupuesto. En este caso, si te fijas, es un incremento del doble, pero siempre y cuando el ROAS así lo permita. De igual manera, si el punto de arriba falla, regresa al incremento original de nuevo. Por ejemplo, incrementos más mesurados de presupuesto, de 100 a 125, de 125 a 150, de 150 a 200. Es más lento, pero es necesario en dado caso que el ROAS sea bajo. ¿Por qué? Porque no tienes tanto techo para escalar. De igual manera, si esto falla, yo recomiendo utilizar la subasta manual. Esto es un poco más extenso y probablemente después saque otro video explicando específicamente de qué se trata. No quiero alargar muchísimo este video, pero bueno, con esta información que yo te estoy presentando aquí, la verdad es información súper valiosísima y puedes hacer muy buenos números en cuanto a facturación. Entonces te la dejo aquí, una de las metodologías que existen para escalar y que a mí me ha dado muy buenos resultados. Ok, muchas gracias por ver todo este video. La verdad, espero que te sirva mucho esta información. Si deseas información más detallada y más específica sobre cómo escalar y llevar tu tienda en línea al siguiente nivel, te dejo el enlace en la descripción de este video de mi curso de estructuras para e-commerce. La verdad, es un curso que está súper detallado y está muy completo. Está el enlace aquí en la descripción del video. Y también te invito a suscribirte a mi canal si te gusta el contenido, y voy a continuar subiendo videos sobre tiendas en línea y cómo escalar tus ventas en las mismas. Nos vemos en el siguiente video.